¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Ángela. Buenas tardes. Hola, Deina. Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? A ver, les voy a comenzar a compartir el material, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con el material teórico. Mm, A ver. Ya, como les había comentado la semana pasada, nos toca ver de nuevo ética, solamente que lo que falta, ¿no? Vimos. No sé si se acuerdan nociones básicas sobre ética, por ejemplo, qué es la persona moral, qué es la persona amoral, cuáles son las características, los tipos de norma también, norma moral y norma jurídica, todo eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Hoy día vamos a ver doctrinas éticas, eso es lo que nos toca ver hoy día, ¿sí? Doctrinas éticas. Vamos a tratar acerca de los planteamientos más importantes que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía en torno a este tema, ¿no? Que es el tema ético. Tú debes saber que la ética es una de las disciplinas más, quizás más conocidas y también más discutidas, debatibles, ¿no? O sea, es una disciplina que genera mucha tensión, mucha curiosidad, porque precisamente aborda un tema que tiene que ver con cualquier ser humano, ¿no? Son las acciones, ¿no? Las acciones morales. Entonces vamos a ver los principales planteamientos éticos que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía, pero vamos a concentrarnos sobre todo en los que más han venido en preguntas de examen de admisión. Yo te puedo decir quiénes o qué autores son los que vienen generalmente o más frecuentemente. Sócrates, Aristóteles, y podríamos decir Kant, ¿no? Yo diría que esos tres. Algunas veces también ha venido utilitarismo, pero son las posturas éticas más conocidas, más importantes, porque han tenido más impacto a lo largo de la historia, no solamente en la filosofía, sino también en otras disciplinas o en otras áreas como el derecho, por ejemplo, ¿sí? Entonces son las que han tenido más trascendencia, las que vamos a ver, ¿sí? Mira, vamos a comenzar con la doctrina ética de Sócrates. Ya habíamos visto la semana pasada, acuérdate que no es lo mismo la ética que la moral. Solamente para recordar así rápidamente, la ética es el estudio de la moral. O sea, la moral es el objeto de estudio de la ética, porque la ética no existiría si no existiera moral. La ética aborda los problemas morales, las cuestiones morales. La ética se cuestiona acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo. La moral no lo cuestiona, la moral lo asume. Todos tenemos una moral porque todos asumimos ciertos principios. Ahora, cuando comenzamos a cuestionarnos esos principios o a preguntar por qué creemos en esos principios o de dónde provienen, si son racionales o no son racionales, ahí es que entra a tallar la ética. Ahí ya estamos haciendo ética. Y precisamente por eso es que se le considera a Sócrates el padre de la ética, porque el primero en comenzar a cuestionar de manera profunda los principios morales o las creencias morales que tenían los griegos fue Sócrates. Incluso podríamos decir que desde ese punto de vista también para los enemigos de Sócrates, Sócrates era un peligro. El hecho de que Sócrates pusiera en duda o cuestionara los principios morales que regían en su época, en su ciudad, podía ser visto como algo peligroso o dañino incluso por algunos. Ahora, ¿por qué Sócrates cuestiona? Recuerda que Sócrates considera que es necesario cuestionarnos. Ojo, cuestionar los principios morales es cuestionarnos a nosotros mismos, porque son esos principios los que rigen nuestra vida. Entonces, si yo me cuestiono y me pregunto acerca del bien o del mal, obviamente estoy cuestionando mis propias acciones, porque estoy preguntándome si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si lo que me han enseñado y que yo cumplo todos los días es correcto o no, o por qué lo hago. Si lo hago simplemente por costumbre o lo hago porque realmente creo que es lo mejor, que estoy haciendo el bien con eso. Entonces Sócrates cuestionaba estos principios.
no porque estuviera en contra de ellos, sino porque creía que era necesario reflexionar sobre estas cuestiones éticas. O sea, recuerda la famosa frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Y hay otra frase que quizás es menos conocida, pero que también es importante, que dice, una vida sin examen no merece ser vivida. ¿Qué significa una vida sin examen no merece ser vivida? Una vida sin cuestionamiento no merece ser vivida. Una vida donde tú no te preguntes por qué estoy haciendo esto es lo correcto. ¿Qué tipo de vida humana es? Sócrates te diría, esa no es una vida humana, porque lo que nos diferencia a nosotros, precisamente como seres humanos de los animales, es esa capacidad de cuestionarnos por nuestras acciones, esa capacidad de pensar, de meditar, de reflexionar acerca de las cuestiones morales, qué es el bien, qué es la justicia, qué es la virtud. ¿Estoy siendo virtuoso? ¿Estoy siendo bueno al hacer esto? ¿Estoy siendo justo? ¿Fui justo cuando dije tal cosa, cuando hice tal cosa? Ese autoconocimiento, esa autorreflexión que es necesaria, pero recuerda que para Sócrates también es importante el diálogo, no es solamente la reflexión aislada, porque sí es importante también que tú reflexiones, medites, ¿no? Sobre tus propias acciones, pero recuerda que para Sócrates es importante el diálogo, ¿por qué? Porque el diálogo permite que tú quizás te des cuenta de cosas que por ti mismo no te darías cuenta. Muchas veces nosotros no nos percatamos de nuestros propios errores. Entonces Sócrates creía que era importante conversar con otro porque el otro puede hacernos notar nuestros errores. Es como Es como en todo, ¿no? Quizás te ha pasado, si tienes un amigo, una amiga a la que le cuentas o al que le cuentas las cosas que te pasan o las cosas que has hecho, ¿no? Y recibes un consejo. Quizás cuando escuchas a esa persona te das cuenta de que efectivamente has cometido ciertos errores o esa persona puede notar cosas que tú no notas fácilmente porque estás metido, por decirlo así, en el problema, en la situación. Entonces Sócrates consideraba por eso que era importante que otro te hiciera notar tus errores, por decirlo así, ¿no? Para que fuera más fácil dejar de lado esas ideas erróneas, ideas equivocadas y acercarte un poco más a la verdad. Entonces, el tema del que van a discutir Sócrates y los sofistas es el tema de la virtud. Yo ya te comenté, me parece antes, que la noción de virtud que tienen los sofistas no es la misma noción que tiene Sócrates, porque la idea de los sofistas es una idea de virtud que tiene que ver sobre todo con el éxito. O sea, alguien conocido, famoso, alguien con éxito, poder político, es virtuoso para un sofista. Sócrates, ¿por qué no está de acuerdo con eso? Porque Sócrates sabe, es consciente de que hay mucha gente que puede aparentar virtud, o hay mucha gente a la que muchos pueden admirar por su fama, su poder, su inteligencia, etcétera, pero que muestran eso en apariencia nada más. Es decir, en el fondo no son personas justas, en el fondo no son personas buenas, en el fondo no son personas virtuosas. Entonces la virtud es algo que trasciende lo visible, es algo que va más allá. Y por eso es que Sócrates habla de esta separación entre cuerpo y alma, ¿no? El alma es la que trasciende, el cuerpo no. Las apariencias no son relevantes, no son importantes, que es lo mismo que va a decir Platón después, ¿no? Lo que importa es la esencia y la esencia a veces no se ve. Precisamente la esencia humana, el alma de cada uno de nosotros se puede ver, entre comillas, o se puede conocer en el diálogo. Tú no puedes juzgar a una persona solamente por su apariencia, por lo que ves, por cómo viste, cómo habla, porque eso es solamente una cubierta. Sócrates consideraba que la virtud es algo más profundo y precisamente por eso es necesario conocer a la persona a través del diálogo. Entonces, para Sócrates, la virtud es eso que va más allá. Recuerda, el alma trasciende porque es inmortal. La virtud tiene que ver con el alma, no tiene que ver con el cuerpo. Por lo tanto, tú tienes que cultivar tu alma si quieres ser virtuoso. Si quieres ser un hombre, un ser humano en todo el sentido de la palabra, tienes que preocuparte fundamentalmente por tu alma. Ahora, como la virtud es una cuestión del alma, no del cuerpo, es una cuestión que tiene que ver con el conocimiento, porque el alma va más allá de lo visible, es decir, el alma puede conocer lo que trasciende. Y por eso mismo, para Sócrates, el conocimiento y la virtud coinciden. Es decir, si yo sé qué es la virtud,
voy a ser virtuoso. Si yo sé qué es el bien, voy a ser bueno. Yo sé que la palabra virtud quizás para nosotros no es tan cercana, porque actualmente ya no usamos mucho, o sea, nadie dice pues Pedro es virtuoso, o sea, Lorena es virtuosa, ¿no? Casi nadie habla así, pero en la época de los griegos era la palabra que se usaba, ¿ya? Ahora, te decía, ¿por qué intelectualismo ético? Porque para Sócrates, para ser bueno, tienes que conocer el bien primero. ¿Cómo voy a hacer el bien si no sé qué cosa es el bien? Ahora, alguien podría decirme, profesora, pero hay cosas que yo sé, por ejemplo, yo sé que no debo mentir, que si miento voy a ser malo o que estoy haciendo algo malo. Yo sé que no debo robar, si robo estoy haciendo algo malo. Ya, pero el problema es que cuando Sócrates habla del conocimiento, no está hablando de un conocimiento superficial. Tú sabes que no debes mentir, pero mientes. El ladrón sabe que no debe robar, pero roba. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué no debe robar? ¿Sabe por qué el robo es malo? Ese es el problema. Ahí te das cuenta de la diferencia entre ética y moral. A todos nos han enseñado una moral. Al delincuente le han enseñado una moral también. No necesariamente el que delinque ha crecido en un hogar donde no le han enseñado valores. No necesariamente. O sí. Hay personas que roban, que matan, que hacen una serie de atrocidades, que, no sé, que hacen un montón de cosas, a las que les dijeron que eso era malo desde pequeños. Y sin embargo lo hacen. Entonces, el problema para Sócrates es que la mayoría de personas no reflexiona. Es decir, me enseñaron que robar es malo, me dijeron 1000 veces de chiquito que robar es malo, pero crezco y robo. Claro, porque no pasaste de la moral a la ética, porque no reflexionaste por qué. Simplemente, ah, ya, me dicen eso, pero llega un momento en que no le encuentro sentido, ya, pero si me beneficia, ¿por qué no lo voy a hacer? Así piensa el delincuente, ¿no? Si me puedo beneficiar de esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, si me beneficia es algo bueno. ¿Te das cuenta de la confusión? Si robar me va a traer un beneficio, entonces es algo bueno. Desde cierto punto de vista tiene lógica lo que dice él, ¿no? O lo que piensa él. Pero el Sócrates diría, pero es que estás confundiendo lo malo con lo bueno. O sea, no entiendes por qué es malo. Si entendieras por qué es malo, si supieras distinguir realmente, ojo, no distinguir en este sentido de conciencia moral, de que a mí me han dicho que es malo y sé que es malo, no. Si supieras distinguir porque has analizado, has profundizado, te has cuestionado, no cometerías ese error. Pero a pesar de que te han enseñado desde pequeño que no debes robar, robas. ¿Por qué? Porque no conoces el bien, porque no sabes por qué robar es malo. A todos nos han enseñado que mentir es malo, pero alguna vez hemos mentido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido por qué es malo. Claro, muchos dirán no es comparable pues con robar, con asesinar, mentir, ¿no? Pero aún así, Sócrates se diría, a ver, ¿por qué confundimos el bien con el mal? Por ignorancia. El que es ignorante confunde las cosas. El ignorante confunde el bien con el mal. Por ejemplo, mentir. Nadie hace el mal con intención, dice Sócrates. O sea, nadie busca hacer el mal a propósito. Lo hace porque no comprende qué es lo bueno. No conoce qué es lo bueno. Si lo conociera, lo haría. Ese es el intelectualismo ético. Si yo conozco qué es el bien, voy a hacer el bien, pero no lo conozco. En apariencia lo conozco, superficialmente, pero no en el fondo. Voy a poner el ejemplo de la mentira. ¿Por qué generalmente la gente miente? Por ejemplo, muchas veces la gente miente porque quiere evitar un castigo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú has hecho algo que sabes que tu mamá, a tu papá o qué sé yo, no le gusta. Y sabes que si se entera se va a molestar y te va a castigar. Ya, tú para evitar ese castigo, ¿qué es el castigo? Un mal, ¿no? No sé, pues te va a quitar algo, qué sé yo, lo que sea, pero es un mal para ti. Ya. Para evitar ese mal, mientes. Entonces tú estás viendo la mentira como un bien, porque la mentira te va a evitar ese mal. Entonces tú estás buscando tu bien. Tú no estás mintiendo porque te guste mentir, estás mintiendo, o la mayoría de veces, ¿no? La mayoría de gente miente para evitar una consecuencia negativa, porque buscan su bien. Pero fíjate, tú estás buscando tu bien y por eso estás mintiendo.
Pero realmente conseguirás tu bien, conseguirás el bien, incluso para ti mismo, mintiendo. Recuerda que dice Sócrates, ¿qué es más importante, el cuerpo o el alma? ¿Qué es más importante, lo pasajero o lo que es eterno, lo que perdura en el tiempo? Claro, obviamente el alma es superior. Lo que vale la pena cuidar es tu alma. Pregunta, ¿tú estarás cuidando tu alma mintiendo? Evitas el castigo, pero ¿qué le haces a tu alma? Si no mintieras, te castigarían. Pero ese castigo no es un castigo para tu alma. Es un castigo en todo caso pasajero, es superficial. Pero al mentir, tú estás confundiendo el bien con el mal, porque tú quieres tu bien, quieres evitar el mal y por eso mientes. ¿No estás actuando como un ignorante? Sí. ¿Por qué? Porque no te estás dando cuenta que te estás haciendo daño. Tú crees que te estás salvando, pero en el fondo te estás haciendo más daño porque estás haciéndole daño a la parte de ti que es más importante, que es tu alma. ¿Te das cuenta? Entonces Sócrates se diría, lo estás haciendo por ignorancia. No estás mintiendo porque te gusta mentir, estás mintiendo para evitar algo porque consideras que la mentira en ese caso es algo favorecedor, algo bueno. ¿Te das cuenta? Entonces actúas así por ignorancia. No porque te agrade mentir, no porque te agrade hacer el mal, sino por ignorancia. Entonces, para Sócrates, siempre que actuamos mal por desconocimiento del bien, porque no hemos profundizado, analizado las consecuencias de todo eso que hacemos. No entendemos a profundidad el bien, por eso hacemos el mal. Eso es lo que plantea Sócrates. Ahora, eh, por eso es que Sócrates también dice, es necesario conocer qué es el bien para actuar bien. Hay una famosa frase de Sócrates, ¿no? Que dice, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Que dice, el sabio es necesariamente virtuoso y el ignorante es necesariamente vicioso. Esa frase puede confundir, porque, a ver, el sabio es necesariamente virtuoso, intelectualismo ético. Alguien puede interpretarlo de esa manera, que es equivocada. Ah, ya. O sea, profesora, lo que está diciendo Sócrates es que solamente la gente culta, la gente cultivada, inteligente, con buena educación puede ser virtuosa. No. No se refiere a la sabiduría del que sabe muchas cosas. Ojo, el sabio para Sócrates no es el que ha acumulado una serie de conocimientos. El sabio del que habla Sócrates es un sabio ético, es decir, el que sabe qué es el bien. Si tú sabes qué es el bien, eres sabio. No importa si no sabes de economía, de física, de química, eso no importa para Sócrates. Si tú sabes qué es el bien, eres sabio, ¿sí? Igual, alguien puede conocer de todo, puede tener 5 maestrías, 10 doctorados, todo lo que quiera, pero si no sabe qué es el bien, es un ignorante. Recuerda, Sócrates se centra en la ética. A Sócrates lo que le importa es la ética y para él el sabio es el que se conoce a sí mismo. Recuerda, conócete a ti mismo. El principal deber de todo hombre, dice Sócrates, es conocerse a sí mismo. Ojo que no es una frase de él, es una frase que estaba inscrita en el templo de Delfos, en el oráculo de Delfos. Y él dice, ese es un mandato divino, es como el ama a tu prójimo como a ti mismo, algo así. Sería algo equivalente en la cultura griega. Conócete a ti mismo. Y Sócrates decía, y ese deber, ese mandato de Dios, nadie lo sigue. Deberíamos conocernos, Dios nos ordena que nos conozcamos a nosotros mismos. Es algo que todos deberíamos hacer, pero que casi nadie hace, ¿no? Por eso para él, una verdadera vida humana está bien aprovechada en tanto que nos conocemos, nos examinamos, nos cuestionamos. Y es algo, ojo, de toda la vida. El sabio no es sabio porque entra a un taller de ética, un curso de ética, lleva 2 semestres de ética en la universidad, no. Esa manera de interpretar el intelectualismo ético es equivocada, completamente equivocada. No se trata de saber 5 conceptos de ética, no, porque no es una cuestión de aprenderte conceptos de memoria, es una cuestión de reflexión, de autoconocimiento. Y para eso es importante la mayéutica, ¿no?
Entonces recuerda, Sócrates es el padre del intelectualismo ético, es el padre de la ética. El intelectualismo ético, por cierto, también va a ser defendido por Platón, por la influencia de Sócrates. Entonces los dos defienden el intelectualismo ético, ¿sí? Ahora, ¿quién va a cuestionar el intelectualismo ético? Acá está, Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles cuestiona el intelectualismo ético? Desde mi punto de vista, por una mala interpretación, ¿no? Aunque suene raro, Aristóteles era muy inteligente y todo, pero desde mi punto de vista él comete un error de interpretación acerca del intelectualismo ético. Porque él interpreta el intelectualismo ético como muchos equivocadamente lo interpretan. O sea, si yo sé que es el bien, voy a actuar bien, a eso es ridículo. Es absurdo, porque si yo sé que no debo mentir y miento, si el ladrón sabe que no debe robar, que eso está mal y lo hace, ahí está la prueba de que no sirve el intelectualismo ético. No, pues eso es una interpretación chata, absurda, equivocada. Aristóteles, ¿sabes qué dice para refutar el intelectualismo ético? Dice, yo conozco muchos hombres sabios que podrían dar un discurso acerca de qué cosa es el bien, que podrían dar definiciones acerca de qué es la virtud, qué es la justicia, y que no son virtuosos ni son justos. Hay gente que es muy sabia, que sabe muchas cosas, que sabe la definición de bien si quieres, o tiene una buena definición de bien y no es justa, no es buena, no es virtuosa. Ahora, como te dije hace un momento, ese es un error. ¿Por qué? Porque Sócrates no se refiere a saber conceptos, a saber definiciones. A veces nosotros también creemos que podría ser así, o sea, asumimos, por ejemplo, que alguien que enseña ética es una persona ética. ¿Y por qué? Sócrates se reiría, te diría, pero porque te enseña ética, o sea, sabe conceptos de ética, ¿es ético? ¿No? No sé si a ustedes les conté, creo que el ciclo pasado fue, no sé si alguno de ustedes estuvo el ciclo pasado, pero les vuelvo a comentar, ¿no? No sé si se acuerdan de este asesor de la fiscal de la Nación que arrestaron. No sé si vieron el caso de Villanueva. Es súper conocido, ¿no? Que hubo todo un escándalo político y lo arrestaron en la clínica, que supuestamente se estaba muriendo y todo lo demás, ¿no? Y ya, él era filósofo, ¿saben, no? Que bueno, era profesor, es profesor de filosofía en San Marcos, ¿verdad? Ya hizo su acuerdo de colaboración eficaz y ya está volviendo a enseñar. No sé si en San Marcos o en otro lado, pero bueno. Y él era profesor de ética y evidentemente era una persona no ética, ¿no? O sea, que tú seas profesor de ética no garantiza que seas una persona ética. O sea, que sepas definir o sepas las 5 definiciones o 10 definiciones más importantes de la historia de la filosofía, no te convierte en una persona ética. Obviamente, ¿no? Y Sócrates sabía eso. O sea, Sócrates tampoco era tonto para pensar eso, ¿no? Tú puedes saber mucho de memoria, dar discursos. Es más, los mismos sofistas eran así, porque los sofistas eran gente muy capaz, muy inteligente. Te podía dar un discurso acerca de la virtud. ¿Y eso significaba que para Sócrates eran virtuosos? No, pues. Obviamente no, no se trata de memorizarte o saber, digamos, de paporreta o por memoria conceptos. Es una cuestión de reflexión, es una cuestión de profundización, de cuestionamiento. No es una cuestión de memorizar y repetir. Ahora, por eso te decía, desde mi punto de vista, Aristóteles hace una mala interpretación de lo que dice Sócrates, ¿no? Hace una mala interpretación del intelectualismo ético. ¿Por qué? Porque, como te decía, Aristóteles dice, yo conozco muchos hombres sabios que saben definir el bien, que te pueden dar un discurso sobre la justicia y no son justos. Claro, hay gente así. Y Sócrates te diría, sí, claro. Es que no se trata de un conocimiento de ese tipo, pues no se trata de que lees 5 libros y ya te vuelves ético. No, no, no se trata de ese tipo de conocimiento. Sin embargo, Aristóteles cree que sí, o sea, él lo interpreta de esa manera, ¿no? Ahora, otra crítica que hace Aristóteles, que por ese lado yo creo que sí podríamos darle hasta cierto punto la razón, ¿no? Alguien podría convencerse de que lo que dice Aristóteles tiene sentido, es lo siguiente. Aristóteles dice, la ética no es una cuestión teórica, la ética es una cuestión práctica. Es decir,
Precisamente por lo que te acabo de decir, no importa lo que tú sepas, lo que importa es lo que tú haces. O sea, muestras virtud, haces cosas virtuosas o no. Si haces cosas virtuosas, eres virtuoso. No importa si no sabes qué es la virtud. Si haces cosas justas, eres justo. Si actúas de manera buena, eres bueno. No importa si sabes o no sabes, lo que importa es la acción, porque la ética es una cuestión práctica. Como es una cuestión práctica del hacer, de la acción, lo que manda es la acción. Haces cosas justas, haces acciones justas, actúas justamente, eres justo. Actúas virtuosamente, eres virtuoso. Actúas de manera buena, bondadosa, eres bueno. Para Aristóteles, la ética es una cuestión práctica, es una cuestión de acción, no es una cuestión de teoría o de conocimiento. Por ese lado, también Aristóteles cuestiona el intelectualismo ético, porque para él no tiene sentido que tú sepas qué es el bien, qué es la virtud, si no lo haces. Ahora, para Sócrates, si tú conoces, vas a hacerlo necesariamente. O sea, no hay forma de que te equivoques. Si es que realmente sabes qué es el bien, vas a actuar bien. ¿Cuál es el problema para Sócrates? Que puede ser, por ejemplo, ¿no? Alguien podría decir, profesora, pero hay gente que no se cuestiona tanto las cosas que piensa, por ejemplo, qué es el bien y esto, y actúa bien en su día a día. Yo conozco gente que no sabe nada de filosofía, nunca ha escuchado de Sócrates ni nada, ni se está cuestionando todo el día esas cosas, y sin embargo actúa bien. Eso es gente buena, honesta, honrada, trabajadora, ¿no? Sócrates le diría, sí, hay gente así, claro, claro, hay gente así. Ahora, el problema no es que en su día a día sean así. El problema es, ¿estás seguro que siempre van a ser así? Porque hay mucha gente, tú, yo y un montón de gente, que nos portamos bien. Pero una cosa es portarse bien porque seguimos las reglas que hemos aprendido y otra cosa es saber por qué debemos comportarnos así. Porque aunque uno no se dé cuenta, diría Sócrates, puede aparecer cualquier situación en donde ya no te provoque hacer el bien, te des cuenta de que puedes hacer el mal, sacar provecho. Y ese es el problema. Hay gente que en su día a día actúa bien, pero se le presenta una ocasión distinta donde puede sacar provecho y quizás ahí hace el mal. Entonces ahí está el problema. ¿Por qué cae? ¿Por qué tropieza? Porque no sabe qué es el bien. El que sabe qué es el bien nunca va a actuar mal. El que no sabe qué es el bien, el que ignora el bien, en algún momento va a cometer el mal. Te pongo un ejemplo. Hace años hubo un robo en un banco, los ladrones huyeron, la policía los chocó la moto donde estaban huyendo, y el dinero que tenían los ladrones salió disparado con el impacto, ¿no? Se abrieron las mochilas y comenzó a caer dinero por todos lados. Eso fue en Chorrillos, hace años, antes de la pandemia. La gente que estaba transitando por ahí, gente común y corriente, gente buena, honesta, trabajadora, gente que estaba yendo a su trabajo, a almorzar, qué sé yo, a la 1 de la tarde más o menos. Te pregunto, ¿tú qué crees que hizo la gente que estaba ahí? Que no eran los que habían robado el banco, eran los que estaban transitando y comenzó a caer dinero. ¿Qué crees que hicieron? ¿Siguieron caminando? ¿Regresaron a su casa? ¿Qué hubieras hecho tú? Imagínate que los policías están distraídos con los ladrones tratando de capturarlos y todo el dinero está por todos lados. ¿No cogerías el dinero? Claro, la mayoría lo haría. Mi idea de suerte, dice Vista. Pero es cierto, la mayoría lo haría, ¿o no? La mayoría. Ahora, te pregunto, ¿eso está bien? ¿Por qué lo haces ahí? A ver, en tu día a día yo no creo que tomes algo que no es tuyo, ¿sí o no? Normalmente nos comportamos como gente buena, honesta, pero, y ahí viene lo que te diría Sócrates, pero ¿sabes hasta dónde llega tu bondad? ¿Cuáles son los límites? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué eres capaz y de qué no eres capaz? Claro, en este caso tú me dirás, profesora, pero yo no he ido a asaltar al banco, ¿no? Yo no fui el ladrón que se metió al banco, sí, pero sabes que ese dinero no es tuyo y sabes que no deberías tomar.
un dinero que no es tuyo y lo tomas. Entonces, no estás haciendo el bien, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué lo haces? ¿Por qué crees que en ese contexto sí está bien o eres consciente de que está mal? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema para Sócrates. Tú puedes ser una persona buena, o sea, en tu día a día, pero puede ocurrir algo que te dé la ocasión para hacer algo inmoral o algo que va en contra de las normas. ¿Y por qué? Porque no conoces el bien, ¿te das cuenta? Por eso Sócrates dice, el que no conoce el bien, el ignorante, ¿sabes qué es? Es como el ciego. El ciego ignora el camino porque no ve. Puede ser que un ciego se acostumbre, más o menos se oriente y comience a ir por el camino correcto, ¿ya? Supongamos, una persona que no ve, se aprende el camino, más o menos a tientas va avanzando y logra dar con el camino correcto. Pero un día le ponen una, supongamos, una reja ahí en medio de la vereda donde él siempre caminaba. Se va a chocar porque no ve. Es lo mismo para él, para Sócrates, con el ignorante. El ignorante puede, por inercia, entre comillas, hacer el bien, pero puede ocurrir alguna situación en la que ya no haga el bien. ¿Y por qué no lo va a hacer? Por ignorancia, porque no sabe por qué hacía lo que hacía, porque no había reflexionado acerca de la naturaleza del bien. Entonces, conocer el bien es conocer la esencia del bien, y para conocer la esencia del bien tienes que profundizar, reflexionar, cuestionarte, ¿sí? Eh, porque no, porque no podría saber de quién es el dinero y entre entregar el dinero a la policía, al policía o quedarme con él, mejor yo me lo agarro antes que el policía lo reparta entre ellos. Pero tienes que hacer el bien. Sí, pues, o sea, es que depende. También alguien te podría decir, y Ángela, ¿y tú cómo sabes que se lo van a repartir? ¿O cómo sabes que es mejor que tú te lo quedes que el policía? ¿Por qué beneficiarte tú es mejor que se beneficie el policía? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que el policía quizás tiene más necesidades que tú? No sabes, por experiencia, dice Ángel. Claro, pero estás asumiendo ciertas cosas por otras cosas que has visto, que has escuchado, que te han contado. Claro, pero igual eso, o sea, el hecho de que tú digas, bueno, él lo va a hacer o él lo haría, no te quita responsabilidad. ¿O sí? No te quita responsabilidad. Mm, no nos quita responsabilidad. Es como, a ver, te pongo otro caso, ¿ya? Imagínate que un asesino, un loco, ¿no? Ya un desquiciado, te secuestra a ti y secuestra a otra persona, ¿ya? Los secuestra a los dos. Los pone en la misma habitación y les da una pistola a cada uno y les dice, ya, ustedes deciden quién muere, ¿no? Ya. El que mate al otro se salva. O sea, ya ustedes ven. Pregunta, ¿tú matarías o no matarías para salvarte? O sea, el primero que dispara es el que se salva, porque es el que va a matar. El otro muere. El que dispara se salva. ¿Qué harías? ¿Matarías a otra persona o no? Ojo, no le vas a disparar al asesino, vas a disparar a una persona inocente igual que tú. ¿Lo harías para salvarte? ¿Sí o no? Están pensando, o ya se asustaron. ¿Qué crees que diría Sócrates? Siempre vas a buscar tu beneficio. Interesante respuesta, Mara. ¿Y cuál es tu beneficio? ¿Qué significa nuestro beneficio? ¿Salvar nuestra vida? Claro, muchos matarían al otro para salvarse, ¿no? Muchos decidirían matar al otro para salvarse. Pero te pregunto, tú no fuiste ahí con la intención de matar a nadie, te pusieron en esa situación. Matas a otra persona para salvarte. Pregunta, el hecho de que
te hayan puesto en esa situación, ¿te exime completamente de responsabilidad? O sea, tú vas a decir, bueno, no tenía otra opción, pero no tienes nada de responsabilidad al tomar esa decisión. Estás matando a alguien. Podrías decidir no hacerlo y morir, porque morir también es una decisión, ¿o no? No matar y morir es una decisión también, ¿o no? Por ejemplo, yo podría decir no. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? O sea, podría ser que yo no me atreva a disparar a la otra persona y yo prefiera morir. ¿No crees que eso es posible? ¿O crees que todos matarían a otra persona para salvarse? ¿Tú crees que Sócrates hubiera matado a otra persona para salvarse? No, no lo hubiera hecho. O sea, es una decisión igual, aunque la situación sea tan extrema. Mira, te estoy poniendo una decisión extrema, o sea, una situación, perdón, extrema. Es un dilema ético, ¿sí? Te estoy poniendo un dilema ético. Es muy difícil que ocurra algo así, pero podría ocurrir. Ahora, a pesar de que es una situación extrema y que tú puedes decir yo quiero salvar mi vida, como la mayoría de gente decidiría salvar su vida y para salvar su vida matar a otro, aún así hay libertad en esa decisión. O sea, no puedes decir me obligaron. No, ha habido también una cuota mínima, pero había una cuota de decisión tuya, porque también está la decisión de no disparar y morir. Muero junto con él, dice. Por eso es que hay mucha gente que asesina y después se mata, ¿o no has visto? ¿No hay un montón de casos de gente que asesina y después se mata? Como dice Víctor, ¿o no? Gente que incluso ha matado a su familia, a su esposa, o qué sé yo, a su esposo y después se ha asesinado, se ha suicidado, porque saben que no van a poder cargar con esa culpa, porque saben que aunque ellos crean que están en lo correcto haciendo eso, se sienten culpables o saben que pueden acabar peor, ¿no? Hay gente que hace eso. No sé si recuerdas este caso era un empresario, creo, hace un año creo que fue, en un restaurante en Miraflores, que estaba cargando un arma y de casualidad parece que disparó, ¿no? Bueno, al final se suicidó también, ¿no? Y al parecer, bueno, no tenía permiso para portar armas o qué sé yo, y en un restaurante, no sé si recuerdas. Y dicen que él llamó a no sé si su amiga, su hermana, un pariente, un familiar, y le dijo, ¿no? Que no sabía, o sea, que había hecho, lo había hecho de casualidad, o sea, había estado agarrando el arma, parece, y se le había disparado, no tenía el seguro, qué sé yo, y sabía que iba a tener algo de responsabilidad, aunque él no hubiera tomado la decisión de matar a esa persona porque quisiera matarla, sabía que iba a tener una responsabilidad, y se metió a su carro y se disparó. Entonces, sí hay una responsabilidad, siempre. Por eso te decía, sí, pues sí, ese caso también fue triste, ¿no? Porque tú dices al final qué tan culpable era, ¿no? No tuvo la decisión, tuvo una malísima suerte, ¿no? Mira, ¿hay algo de responsabilidad en él? Sí, porque él no debía haber estado manipulando el arma, o sea, por nervios o qué sé yo, o no sé, parece que no tenía licencia tampoco. O sea, hay algo de responsabilidad, pero también hay algo de mala suerte, ¿no? Y a veces pasan esas cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es, incluso en una situación extrema tú puedes decidir. Por ejemplo, este chico decidió matarse, ¿no? Tú podrías decidir no matar a otro, aunque de eso dependiera tu vida. Puedes decidir hacerlo. Sócrates decidió tomar la cicuta y quedarse ahí a huir. Porque si tú lees los diálogos de Platón, y vas a encontrar clarísimamente que sus discípulos le ofrecieron, varios de sus discípulos le ofrecieron que escaparan, ¿no? Ellos ya habían acordado con los guardias, varios de sus discípulos tenían dinero, ¿no? Habían sobornado a los guardias para que lo dejaran escapar y él dijo, no, yo me quedo acá, no tengo por qué escapar. Si yo escapo, le doy la razón a mis enemigos, le doy la razón a aquellos que me han acusado. Van a decir, ahí está, Sócrates era culpable, pues ¿por qué huye? Si es tan virtuoso, ¿por qué huye? Sócrates prefirió quedarse y morir, a pesar de que podía salvar su vida. Entonces, incluso en casos extremos podemos decidir. A eso me refería. ¿Te conoces a ti mismo?
¿Nos conocemos realmente? ¿Te acuerdas del anillo de Higes? Si tuvieras un poder, un gran poder, ¿seguirías siendo el mismo, la misma? ¿Estás seguro de que no te corromperías? Si llegaras a ser presidente o presidenta del Perú, ¿no favorecerías a tus amigos? ¿No favorecerías a tus familiares? ¿Estás completamente seguro de eso? Hay mucha gente que quizás sin poder dice no, pero con poder ya cambian las cosas. Por eso es tan común en la política ver gente pues que aparentemente pues antes de ser presidentes, congresistas no mataban ni una mosca, ¿no? Llegan a tener poder y hacen lo que se les da la gana, ¿no? Y no es por el poder, ¿no? No es que el poder corrompa. El tema es, ¿te conoces? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes por qué haces lo que haces? ¿Eres bueno por necesidad o eres bueno por convicción? ¿Sabes qué es el bien o actúas por costumbre? ¿No? Amigos aparte y trabajo aparte. Yo pienso igual que tú, Ángela. Lamentablemente la mayoría en el Perú no es así, ¿o no? Porque los amigos te buscan, los familiares te buscan para pedirte favores, ¿o no? Imagínate que te vuelves alguien poderoso, poderosa, y te buscan tus familiares. ¿Le dirías no? Sabiendo que podrías ponerle ahí en algún trabajo, ¿le dirías no? Yo sí diría no, pero yo creo que la mayoría o muchos caerían, ¿no? En ese juego, lamentablemente. Yo no me corrompo, yo me corrompo. Dina y David. Pero ese es el problema, pues, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegan nuestras convicciones? ¿Somos capaces realmente de resistir al poder, de resistir la tentación o no? No, no me conozco, dice. Pero por eso es una cuestión de reflexión, pues de autoconocerse. A eso se refiere Sócrates. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con Aristóteles. Te estaba diciendo hace un rato. Aristóteles, ¿por qué cuestiona? Y esto ha venido en examen de admisión, ¿ah? ¿Por qué cuestiona el intelectualismo ético? Ya te dije, uno, porque desde mi punto de vista malinterpreta el intelectualismo ético. Dos, porque, y en esto algo de razón puede tener, creo, para él es una cuestión de acción. O sea, si tú actúas bien, eres bueno. Si actúas de manera virtuosa, eres virtuoso. Lo que manda son los hechos, por decirlo así. Entonces, para mí, tú eres virtuoso, yo te considero virtuoso porque veo que haces cosas virtuosas. Si no haces el mal, ¿por qué voy a decir que eres ignorante? O sea, estás haciendo el bien, ya, eres bueno, pues. Y así alguien hace el mal, es malo. O sea, no importa lo que piense, lo que haga, las teorías que tenga, si es filósofo, si es profesor de ética, no importa. Si hace el mal, es malo, punto. Sus conocimientos, su teoría no sirve de nada, no vale nada sin su acción. O sea, si sus acciones no se corresponden con la teoría, entonces no tiene sentido. Para Aristóteles, repito, la ética es una cuestión de acción, es una cuestión práctica, no es una cuestión teórica. ¿Ya? Ahora, repito, eso ha venido en examen de admisión, es una cuestión práctica. Ahora, fíjate estos términos. ¿Por qué la ética de Aristóteles se le denomina ética teleológica? Porque su ética plantea que todas nuestras acciones tienen un fin. Fin. En griego es telos. Telos. Acá lo voy a poner en el chat, ¿ya? Telos en griego significa finalidad o fin. Entonces, para Aristóteles, todas nuestras acciones tienen un telos. Todas nuestras acciones tienen un telos, una finalidad. Todo lo que hacemos en el día a día, por más simple que parezca, tiene una finalidad. Por ejemplo, puede ser que tú ahorita podrías estar viendo, pues, no sé, algún video en YouTube o jugando Play o en redes sociales o conversando con un amigo, pero estás acá en tu clase de filosofía. ¿Por qué estás acá? ¿Tiene un objetivo el estar acá? Sí, tiene una finalidad. Tú estás acá porque sabes que es un curso que te sirve para ingresar. O sea, tienes el objetivo de aprender filosofía para ingresar. Tu objetivo es ingresar. Ya.
Esa es una finalidad, una meta. Ahora, te pregunto, ¿ingresar a San Marcos es la última meta de tu vida? ¿Es lo último que tú quieres, es lo máximo que quieres hacer? No, es una meta, pero no es la última meta, no es la última finalidad. Es un paso para otras cosas. Si tú quieres ingresar a San Marcos, pero también quieres egresar de San Marcos. No solamente ingresar, ¿o sí? Tú quieres egresar, ¿sí o no? Quieres ser profesional. Entonces, quieres estudiar, quieres ingresar para ser profesional. Ah, ya. Entonces hay otra finalidad. Pero quieres ser profesional por ser profesional nada más, para colgar tu cartón ahí en la pared de tu casa y punto. No creo, ¿no? La mayoría quiere ser profesional para trabajar, tener un trabajo estable o bien remunerado, qué sé yo. ¿Y para qué? ¿Para trabajar toda tu vida porque te gustaría trabajar toda tu vida nada más? No creo, ¿no? Porque la mayoría quiere trabajar para, ¿qué cosa? Para ahorrar dinero, tener dinero, para viajar, para, no sé, comprarse un departamento, para ayudar a su familia, para, no sé. Todas esas cosas que nosotros creemos que nos van a hacer felices, ¿no? Comprarnos cosas, comprarnos un depa, viajar por el mundo, qué sé yo. Ya. Entonces, hay otra finalidad. O sea, te das cuenta, el dinero no es el fin, el dinero en sí mismo no te vale. El dinero es un medio, ¿no? Ingresar a San Marcos es un medio, egresar de San Marcos es un medio, tener un buen trabajo es un medio, tener dinero es un medio, para tener una serie de cosas que tú consideres que te van a hacer feliz. O sea, que en su conjunto, de alguna forma, es la idea que tú consideras de felicidad, ¿no? O sea, que tienes de felicidad. Tener estas cosas, hacer estas cosas me van a hacer feliz. Entonces, por eso la ética aristotélica es teleológica, porque considera que todas nuestras acciones tienen un gran fin, una última meta, una última finalidad, que no es estudiar en la universidad, trabajar, casarnos, no. Es ser feliz. La última gran meta es ser feliz. Entonces, todas nuestras acciones persiguen un fin, tienen un propósito, tienen un objetivo, tienen una finalidad. ¿Sí? Por eso la ética aristotélica es teleológica, porque considera que todo lo que hacemos tiene un objetivo. Ahora, todos los seres humanos aspiran al fin supremo, que es la felicidad. Todos queremos ser felices o alguien quiere ser infeliz. No. Ahora, ojo, varía cómo pensemos en la felicidad. Quizás para ti la felicidad es viajar por el mundo, quizás para otro la felicidad es estar con su familia, tener contentas a las personas que quiere, qué sé yo. ¿Qué pensemos de la felicidad? Eso ya es otro asunto, pero todos queremos ser felices. Ese es el fin supremo de la vida, porque todos aspiramos a eso. Por eso, la ética aristotélica también se le llama, se le denomina como ética eudemonista, porque está centrada en la felicidad, porque lo más importante es la felicidad, ¿sí? Ahora, Aristóteles considera que todos queremos ser felices, eso es obvio, pero no todos podemos ser felices, obviamente. Todos no podemos, por una serie de razones, ¿no? Porque la vida nos lleva a cometer actos incorrectos o a equivocarnos o ser imprudentes o incluso puede haber mala fortuna, mala suerte, porque también existe la mala suerte para Aristóteles. Y no sé, pues sufres un grave accidente o alguien de tu familia sufre un grave accidente, una desgracia, y obviamente con una gran desgracia no puedes ser feliz. Entonces, todos no podemos ser felices, todos queremos, pero no todos podemos. Ahora, para ser feliz hay que tener ciertas cosas, porque Aristóteles dice claramente, por ejemplo, alguien que vive en la pobreza no puede ser feliz, porque siempre va a tener necesidades y por lo tanto va a tener angustias, preocupaciones por la falta de dinero. Entonces, alguien para ser feliz necesita no ser millonario, pero tener algo decente, digamos, para vivir tranquilamente, o sea, no tener pues preocupaciones económicas. Necesita salud, necesita amigos, gente cercana que lo quiera, que lo apoye, que lo acompañe cuando lo necesite, etcétera. Se necesita varias cosas. Por eso mismo es que no todos pueden ser felices. O sea, felices quizás podrían ser 20% de la población, digamos ya, 20%. ¿Ya? Ahora, supongamos que esa persona aprende, porque también la ética es una cuestión de aprendizaje. Ojo, para Aristóteles se aprende a ser virtuoso, pero se aprende desde pequeño. Por eso para Aristóteles es importante la función de los padres. Los padres son los que nos enseñan, nos crean hábitos.
La ética es una cuestión de hábitos para Aristóteles. Tenemos que habituarnos desde pequeños a ser disciplinados, responsables, trabajadores, etcétera. Todo lo que implica la virtud. Pero es una cuestión de hábito. Tú no te puedes habituar a los 30 años a ser disciplinado si no has sido disciplinado desde los 5, 6, 7 años. ¿Sí? Para Aristóteles es una cuestión de hábito. Ahora, te decía, supongamos que cumples con esos requisitos, ¿ya? Tienes los hábitos adecuados para ser una persona de bien, virtuoso, porque, ojo, para Aristóteles solo los virtuosos pueden ser felices. Si tú no eres virtuoso, no puedes ser feliz. ¿Por qué? Virtuoso no significa, ojo, ser filósofo, no. Ser un monje, no. Virtuoso se refiere a él sobre todo a ser prudente, a tener ciertas características. Te decía hace un momento, disciplinado, prudente. El imprudente no puede ser feliz, porque el imprudente va a cometer excesos. Por ejemplo, es imprudente que te comas una torta tú solo. Me gusta la torta, profesora. Ya, pero es imprudente, pues. ¿Cómo te vas a comer una torta tú solo? ¿Y por qué ocurre eso? Porque no tienes el autocontrol. Una persona virtuosa tiene autocontrol, ¿cierto? Entonces, son ciertas características que tiene que tener la persona para poder ser feliz, para ser virtuosa y por lo tanto ser feliz. El impulsivo no puede ser feliz, pues porque su impulsividad lo va a llevar a tomar malas decisiones. ¿Sí o no? Puede terminar peleándose con alguien o incluso agrediendo a alguien. No puede ser feliz. Entonces, la persona virtuosa tiene que ser una persona prudente, ¿no? Tiene que actuar de manera medida, meditada. Y ahí viene esto, fíjate. La vida ética consiste en que nuestras acciones se guíen por la razón, claro, no por el impulso, sino por la razón. Una persona impulsiva es una persona irracional porque no medita, no piensa lo que está haciendo. Entonces tú tienes que pensar en lo que vas a hacer. En eso consiste ser prudente, ¿sí? Ahora, te decía, no todos pueden ser felices, pero digamos que ya un 15% de la población pudiera ser feliz, ya. Se esfuerza, tiene los hábitos, desde pequeños lo han educado adecuadamente y todo. Aún así, para Aristóteles, todos no alcanzan el mismo grado de felicidad. Para él hay un grado de felicidad superior. La felicidad superior para él solamente la logran, la alcanzan aquellos que se dedican a la vida contemplativa, en otras palabras, a la vida intelectual, ¿sí? La vida teórica, la vida contemplativa, es decir, la vida del investigador, podríamos decir, ¿no? Aquel que se pregunta, se cuestiona, indaga. ¿Indaga qué? Bueno, cualquier cosa, ¿no? Aunque para él sobre todo aquel que se dedica al estudio de los primeros principios y las primeras causas, ¿te acuerdas? Aquel que se pregunta por los principios más fundamentales de la realidad, o sea, el filósofo, ¿no? Acá te he puesto la vida científica o filosófica, ¿sí? Porque los dos, digamos, los dos tipos de hombres se dedican al uso de su razón, por eso. O sea, ¿quién es el hombre más feliz? ¿Un hombre realizado o un hombre que no se realiza? Obviamente el hombre realizado. Pero el humano realizado, el hombre realizado, solamente puede ser realizado si usa aquel elemento, por decirlo así, que lo distingue como ser humano. ¿Qué es eso que nos distingue como seres humanos? Nuestra razón. Entonces, si tú usas tu razón, eres realizado. Si no usas tu razón, no eres realizado. ¿Quiénes son los que más usan su razón? Aquellos que indagan, se preguntan, se cuestionan, ¿no? Estudian los primeros principios y las primeras causas, o sea, los filósofos. ¿No? Por eso para él la vida filosófica, la vida contemplativa, es lo mismo, es la única que logra una felicidad superior, ¿sí? La de los que logran una felicidad superior, ¿ya? Bien. ¿Y qué cosa es la virtud para Aristóteles? Es el término medio entre dos extremos. Término medio entre dos extremos. Acá está la teoría del justo medio, que de esto también han venido preguntas en examen de admisión. ¿Cuál es la virtud? ¿Quién es virtuoso? El valiente, ese es un ejemplo nada más. ¿Ah? El valiente. El valiente es aquel que controla el miedo. ¿Cómo se comporta el valiente frente al miedo? Lo controla. O sea, ojo, el valiente no es el que no tiene miedo, ¿ah? Porque si no tienes miedo, no eres valiente, pues.
¿Cómo vas a ser valiente si no tienes miedo? El valiente tiene miedo, pero controla el miedo, ¿sí? Controla el miedo. Ahora, los vicios, ¿qué cosas son? Los extremos. La valentía es el término medio, es el equilibrio, el equilibrio. Pero muchas veces, generalmente, la gente se va a los extremos sin darse cuenta, se va a los extremos. El vicio por defecto, es decir, cuando tienes una ausencia de valentía, ausencia de virtud. ¿El cobarde qué es? Aquel que no puede dominar el miedo, aquel que ve un pequeño peligro y huye, ¿no? O sea, le falta completamente, carece de valentía, el cobarde. Es vicio por defecto. Ahora, también el otro extremo, el que es, entre comillas, muy valiente, pero ya es tan valiente que ya no es positivo eso. El temerario. El temerario es el que se arriesga demasiado, el impulsivo, pero que se arriesga demasiado. Imagínate un incendio. El valiente es el bombero. El bombero va equipado, entrenado, sabe lo que tiene que hacer frente a un incendio. El imprudente, el temerario, es el que se lanza al fuego sin tener nada que lo apoye, que lo ayude. Eso es ser temerario, es ser impulsivo, es decir, ser imprudente, ¿no? Que no quiere decir que tú no puedas ayudar en un... Claro, pero si ves que es demasiado riesgoso, te vas a lanzar así nomás, obviamente no. Lo más probable es que eso termine mal. Ese es vicio por exceso. ¿Te das cuenta? Los extremos son malos. Nada en exceso es bueno. Todo debe ser hecho con medida. Todas esas frases que ahora la gente repite, repite, eso viene desde los griegos. Y ojo, no es Aristóteles el primero, eso ya es parte de la tradición griega. Todos los griegos pensaban eso, todo con medida. Nada en exceso es bueno. Esa frase que todos repetimos, nada en exceso, esa es una frase griega, ¿sí? Bien, vámonos ahora a Kant. Vamos a explicar un poco de Kant, ¿ya? Que también es un filósofo bastante querido por San Marcos, ¿no? Siempre San Marcos pregunta por la ética kantiana, que es interesante además, ¿no? Mira, vamos a explicar. A ver, dice, el bien es la buena voluntad. Ya, esto es clave. La buena voluntad. El bien es la buena voluntad. ¿Y qué cosa es la buena voluntad? Un acto puro que no espera recompensa. Lo más importante de la ética de Kant es esto. Lo primerito que tú tienes que recordar siempre de Kant es esto. Para Kant no es tan importante la acción en sí misma, sino lo que motiva la acción. Es decir, no es importante lo que hago, sino por qué lo hago. Por ejemplo, supongamos que un día estás caminando, no sé, por el centro de Lima, supongamos, ¿ya? Y me ves así a media cuadra y dices, oye, ¿esa no es la profesora Alma? Y ves que le estoy dando dinero a una persona, a un señor que está ahí, ¿no? En una esquina le estoy dando dinero. Ya. Pregunta, ¿tú podrías valorar esa acción positivamente? Podrías decir, ah, la profesora Alma es buena, qué generosa es la profesora Alma. Solo viendo eso, desde el punto de vista de Kant, correcto, no, muy bien Ángela, muy bien Deina, no. ¿Por qué? Profesora, pero darle apoyo a alguien, ayudar a alguien no es bueno. No necesariamente. Ojo, darle dinero a alguien o apoyar a alguien, regalarle un juguete a un niño, no necesariamente es bueno para Kant. Porque, claro, lo que importa es cuáles son las intenciones que te mueven a hacer eso. O sea, no es suficiente con la acción. Tienes que saber por qué haces acción. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Lo está haciendo de manera desprendida? ¿Lo está haciendo desinteresadamente? No sabes. ¿Tú cómo puedes saber? No lo puedes saber. Puedes intuirlo, en algunos casos te puedes dar cuenta, pero no en todos los casos es visible la intención, ¿o sí? No en todos los casos, ¿sí o no? Tendría que estar en la mente
en la cabeza de la persona, un poco difícil, ¿no? Salvo algunas situaciones. Por ejemplo, ¿has visto estas personas que regalan dinero y lo graban, ¿no? Lo graban en TikTok o qué sé yo, lo graban en alguna red social para subir sus seguidores? Ya. Esa acción para Kant sería buena. ¿Para Kant sería buena? ¿Hacer algo bueno para subirlo a las redes sociales? Obviamente no. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo de manera desprendida, no lo estás haciendo porque lo tienes que hacer, porque es tu deber hacerlo, lo estás haciendo para tener seguidores, para subir tus vistas, para que te aplaudan, para hacerte famoso, para lo que sea. ¿Te das cuenta? Igual, a ver, estoy caminando con, supongamos, un chico que me gusta, ¿no? Estás caminando con alguien que te gusta por la calle. Y de pronto alguien se acerca llorando y te dice que necesita ayuda. En ese momento, quizás tú no quieres dar dinero, pero puedes pensar que la otra persona va a pensar mal de ti. Entonces dices, para no quedar mal, voy a dar. Esa acción será buena para Kant, obviamente no. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo desinteresadamente. Te pongo otro ejemplo. Estás caminando, ves a alguien que está pidiendo ayuda y pasas de frente, lo ves y todo pasas de frente, pero después que has caminado media cuadra, te entra un cargo de conciencia o dices, si no le doy, me voy a sentir mal, mejor regreso y le doy. Pregunta, ¿esa acción será buena para Kant? Regresar y darle dinero a esa persona porque sabes que te vas a sentir mal después si no lo haces. No, porque claro, no, muy bien, Ángela, muy bien, Deina. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo para no sentirme mal yo. O incluso si yo lo hiciera por la otra persona, tampoco. Porque la cuestión para Kant es, ¿lo estás haciendo por cumplir con el deber moral que te dicta tu razón? Si lo estás haciendo por eso, es bueno. Si no lo estás haciendo por eso, entonces no es bueno. ¿Lo hago porque Diosito me está viendo? No. Lo hago porque existe el karma. ¿Has escuchado a esta gente que sube a los micros, a los buses y dice, todo da vueltas? Hoy por mí, mañana por ti. Uno no sabe, un día está bien, otro día está mal. Quizás un día pierden su trabajo, como yo, ¿no? ¿Has visto a esa gente? Claro, te juega la psicología, ¿no? Pero no es una acción moral, pues, porque hay gente que sí puede pensar, uy, no, tiene razón, ¿no? El mundo da vueltas. Ah, ya, yo doy porque el mundo da vueltas. Yo regalo porque el universo me retribuye. Cuando yo regalo, cuando yo soy bueno, el universo, has escuchado también hay gente que piensa así, ¿no? Cuando tú das, el universo te multiplica, ¿no? Esa lógica, ¿no? La lógica del karma, ¿no? No hay que hacer el mal porque eso se te regresa, ya. Obviamente todo eso lo criticaría Kant, ¿no? Porque al fin y al cabo lo estás haciendo por otra razón. No lo estás haciendo porque quieras cumplir con tu deber moral, sino por otras razones. Entonces, eso es lo principal. Ahora, considerando todo eso, ahora se entiende esto clarísimamente. Criticó las concepciones morales teleológicas. Concepciones morales teleológicas. ¿Qué era teleológico? Que se dirige hacia un fin, ¿sí o no? ¿Qué concepciones morales teleológicas existen? Es decir, concepciones morales que están más preocupadas por el fin, que ven las acciones como un medio para obtener un fin. Por ejemplo, Aristóteles, cuando dice, si quieres ser feliz, tienes que ser virtuoso. Ah, ya, o sea, yo puedo interpretar eso. Yo soy virtuoso porque quiero ser feliz. O sea, no soy virtuoso porque está bien ser virtuoso. Estoy siendo virtuoso porque aspiro a ser feliz. Y para ser feliz, la única forma es ser virtuoso. Concepción moral teleológica. ¿Entendió? ¿Qué otra concepción moral teleológica muy conocida existe? ¿Qué otra concepción moral que tenemos a la mano, que es muy nuestra, que está muy cercana a nosotros? Una que te dice, si eres bueno, entonces vas a obtener un premio, que es, si eres malo, vas a tener un castigo. ¿Qué concepción moral teleológica será esa? La que te dice, sé bueno porque si eres malo,
te va a ir mal. Claro, la religión. No todas las religiones, pero, ¿no? La nuestra, la cristiana, con la que nos hemos educado casi todos nosotros, ¿no? Con esa religión nos han educado, ¿no? O sea, nos han dicho, mira, Diosito te está viendo. Si eres bueno, vas a ir al paraíso. Si eres malo, vas a ir al infierno. ¿Sí o no? Es teleológica. ¿Por qué? Porque lo importante no es que te portes bien porque está bien. Lo importante es que te portes bien para no irte al infierno. ¿Te das cuenta? Entonces, una moral que está centrada en los premios o en los castigos es una moral teleológica. Es una moral teleológica porque no importa la acción, no te dice haz lo bueno porque es lo bueno, te dice haz lo bueno porque vas a tener un premio. O sea, lo que importa es el premio, no la acción. ¿Te das cuenta? La acción es un medio para, es un instrumento para. ¿Te das cuenta? Entonces, no haces el bien por el bien mismo. Entonces, eso es lo que dice Kant, ¿no? Él critica todas esas concepciones morales porque no son desprendidas, no hacen el bien por el bien, lo hacen porque quieren obtener otra cosa, ¿no? Hacen énfasis en qué? En las ventajas o desventajas que podemos recibir al lograr de un cierto modo. Por todo esto, la moral kantiana, fíjate, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se le califica? Se le califica como moral autónoma. ¿Por qué la moral kantiana es una moral autónoma? Porque Kant dice, los principios morales, por eso es una moral, los principios morales no son o no deben ser impuestos por otro. O sea, yo no debo hacer lo bueno porque Diosito me está mirando. Yo no debo hacer lo bueno porque mi mamá se va a sentir orgullosa si yo hago el bien. Yo no debo hacer lo bueno porque si hago lo malo, el Estado me va a sancionar. No, yo debo hacer lo bueno porque es lo bueno, porque mi razón me dice que es lo correcto. Yo debo devolver lo que no es mío porque mi razón me dicta que eso es lo correcto. Autónoma, auto, uno mismo. Noma viene de nomos, que significa en griego ley. Es decir, la ley moral te la pones tú mismo. Repito, cuando él habla de norma o de ley moral, no se refiere a la ley del Estado, no se refiere a las normas que me han enseñado mis papás, no. Si yo hago lo bueno porque así me dijeron mis papás que hiciera, porque mis papás se van a sentir orgullosos si yo soy bueno, porque Diosito me va a ver feliz si yo soy bueno, estoy usando una moral heterónoma. Heterónoma. Auto, uno mismo. Hetero, otro. Otro diferente es el que me pone la moral. La religión, mis papás, el Estado. Es decir, yo obedezco a otro, no me estoy obedeciendo a mí mismo. Para Kant la moral debe ser autónoma. ¿Por qué? Porque tú no necesitas que otro te diga qué es lo correcto. Tú mismo puedes descubrir qué es lo correcto. ¿Por qué? Porque eres un ser racional. Porque eres un ser racional. Tu razón te dicta qué es lo correcto. Tú simplemente hazte caso a ti mismo. Hazle caso a tu razón. ¿Te acuerdas de esa famosa frase de Kant? Sapere aude. Atrévete a pensar. Atrévete a pensar por ti mismo. No necesitas tutores, guías, profesores que te estén diciendo, así tienes que actuar. No, porque no eres un niño. El ser humano es un ser racional. Quizás de muy pequeño sí es necesario, ¿no? Decirle, no, hace esto, es. Pero ya cuando el ser humano tiene cierta edad, tiene la capacidad de darse cuenta qué está bien, qué está mal, por su propia razón. Por lo tanto, para Kant, si tú sigues lo que tu razón te dice que es correcto, estás actuando de manera independiente, autónoma, y eso es lo correcto, porque no debes actuar por presión, por miedo, ¿no? Por miedo a castigos o por recompensas, porque no eres un perrito. ¿Has visto a las mascotas de los perritos, los entrenan, ¿no? Y les dan algo cuando hacen algo que tú quieres que hagan. Ya, eso pues es con un perrito, porque un perrito no es un ser racional, pero un ser humano sí es un ser racional. Bien, entonces la moral kantiana es autónoma. ¿Qué más? Es universal. ¿Por qué es universal? Porque como tú como ser humano te pones
la ley, o sea, te das cuenta por tu razón de qué es bueno, qué es malo, yo también, Deina, Patricia, Roberto, Víctor, etcétera, cada uno de nosotros tiene racionalidad. Pero no es que mi racionalidad es diferente de la racionalidad de Deina, por si acaso. No es que mi racionalidad es distinta de la racionalidad de Ángela. No, no es que cada uno, no. La razón humana es universal. Todos tenemos la misma capacidad racional. Así que todos nos damos cuenta de lo mismo. Todos, si usamos nuestra razón, nos vamos a dar cuenta de que robar es malo, de que mentir es malo, de que matar es malo. Por lo tanto, la moral es universal, no es relativa. Por eso dice, es válida para todo sujeto. Para Kant sería absurdo pues que tú me dijeras, profesora, yo tengo mi moral y usted tiene su moral. O sea, un poco como los sofistas. Para Kant no puede ser así, porque la razón humana es una y todos compartimos la misma razón. Deontológica. ¿Por qué la moral kantiana es deontológica? ¿De dónde viene ese término tan raro? Deonto, que significa deber. La moral kantiana se basa en el deontos, se basa en el deber. Tú debes hacer tu deber porque es tu deber. Tú debes decir la verdad porque es tu deber. Tú debes estudiar porque es tu deber. Tú debes ser solidario porque es tu deber moral. ¿Y por qué es mi deber? Porque tu razón te dice que eso es lo correcto. ¿Tu razón te dice que ser egoísta es correcto? No. Tu razón te dice que ser solidario es correcto. Ok. Entonces tú hazle caso a tu razón. Estás cumpliendo con tu deber moral al hacerle caso a tu razón. ¿Te das cuenta? Ese deber, ojo, repito, no es un deber externo. Cuando dice deber se refiere a un deber interno del que nos percatamos como seres racionales. O sea, mi razón me dicta ese deber. No es que lo hago porque el Estado dice que lo debo hacer. Por ejemplo, debo ponerme cinturón de seguridad porque hay una norma del Estado que dice eso. No, entonces no estás actuando por deber, porque tú lo estás haciendo por cumplir la ley del Estado, para no tener una multa o lo que sea. Ya, no estás actuando por deber. ¿Sí? Que te dicta tu deber es tu razón. Yo soy consciente de que manejar con cinturón es lo correcto. Soy consciente de eso, porque sé que si no lo hago puedo morir, puede pasar un accidente, qué sé yo, ¿no? Y formal, ¿por qué la moral kantiana es formal? Ojo, ¿por qué es formal? Porque se rige por el respeto al deber ser. Al deber ser. Profesora, ¿cómo que al deber ser? Ya, te lo voy a explicar así para que lo entiendas, es bien simple. Una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. El ser se refiere a cómo son las cosas, ¿sí? Las cosas son como son. Por ejemplo, te voy a poner un caso bien simple. Alguien podría pensar, oye, pero si es tan satisfactorio, tan rico quedarme todo el día en la cama cuando hace frío, y quedarme viendo videos, profesora, por mí si no fuera pobre, no estudiaría. Si no necesitara trabajar, tener una profesión, no postularía a San Marcos. Me quedaría en mi cama todo el día viendo redes sociales o conversando con mis amigos o jugando lo que sea. No sé. Supongamos ya que alguien piensa así. A ver, ¿por qué te gustaría estar así? ¿O por qué podrías preferir estar así? Porque eso es placentero. ¿Sí o no? No es placentero quedarte en tu cama, no levantarte cuando hace frío, no sé, pues comer las cosas que te gustan, ¿no? Imagínate estar ahí, ¿no? Ya, ¿eso es placentero? Sí es placentero. Ahora, ¿el hecho de que sea placentero lo hace bueno? Te pregunto, ¿el hecho de que sea placentero lo hace bueno? No, no lo hace bueno. Es como, por ejemplo, alguien, supongamos que consume drogas. Para esa persona quizás es placentero, pero el hecho de que sea placentero significa que está bien lo que hace. El hecho de que él sienta placer al consumir sustancias ilegales, ¿significa que está bien lo que hace? No. Entonces, fíjate, una cosa es lo que es. Lo que es que sientes placer. O sea, el hecho de estar, no lo puedo negar, ¿no? Que estés en tu cama comiendo, abrigadito, viendo tele o viendo, no sé, alguna cosa que te guste, es placentero.
Ahora, eso es así. Pregunta, ¿por el hecho de que es así, significa que está bien que hagas eso? No. ¿Te das cuenta? Ese es el ser. Así es. ¿El hecho de que sea así significa que está bien? No. Kant dice, nosotros no podemos actuar de acuerdo a lo que es, sino a lo que debe ser. Claro, a mucha gente le gusta estar en su cama, descansar, dormir, quizás estar echada todo el día. Pero pregunta, ¿eso es lo correcto? ¿Será lo correcto que hagas solo lo que te gusta? No. ¿Te das cuenta? Entonces, la moral kantiana no se rige por el ser, se rige por el deber ser. Hay que actuar no como nos da placer, nos gusta. Hay que actuar de acuerdo con lo que es correcto. Hay que actuar de acuerdo con lo que nuestra razón nos dice que debemos hacer. ¿Se entendió, chicos? Ahora, ¿qué sería lo opuesto? Porque alguien podría preguntarse, profesora, no se entiende bien. Ya te dije, mira, moral autónoma, opuesto de moral autónoma, moral heterónoma, ¿sí? Heterónoma. Moral universal. Quiero que tú participes para ver si estás entendiendo. ¿Qué es lo opuesto de una moral universal? ¿Qué sería lo opuesto de una moral universal? Kant dice la moral debe ser algo que sea válido para todos los sujetos. ¿Qué sería lo opuesto de una moral universal? ¿Mm? Lo opuesto. No, moral autónoma no. Ojo, todos estos términos se aplican, son como apellidos. Es como Deina Barreto, no sé si tienes otro nombre, Reina. Por ejemplo, yo me llamo Alma Angélica Cuya Velarde, ya. Los dos nombres y mis dos apellidos soy yo. O sea, me pertenecen a mí. Es lo mismo. Todos estos, como autónomo, universal, deontológica, formal, todos esos se refieren a la moral kantiana. La moral kantiana es autónoma, universal, deontológica y formal. Tiene las cuatro. La moral universal es las cuatro al mismo tiempo. ¿Por qué autónoma? Porque Kant dice, cada uno se pone su norma moral. Cada uno descubre cuál es la norma moral y se la autoimpone. O sea, se la autoexige. No viene de afuera, yo mismo, por mi razón. ¿Por qué puede sonar? Sí te entiendo, Deina, que puede sonar que es distinto de universal. ¿Sabes por qué universal es en el fondo lo mismo? Porque si bien yo tengo la capacidad como ser racional de darme cuenta de qué es lo correcto, no quiere decir que mi norma moral es distinta de tu norma moral. ¿Por qué? Porque Deina, tú eres un ser racional igual que yo. Víctor es un ser racional igual que yo. Ángel es un ser racional igual que yo. Entonces, ¿somos seres individuales? Sí, somos seres individuales, correcto, ¿sí? Pero, a pesar de que somos seres individuales, nuestra racionalidad como seres humanos es la misma. ¿Por qué? Porque somos parte del género humano, del conjunto humano. O sea, no es que yo tengo mi razón, tú tienes tu razón. Nuestra razón es igual, funciona de la misma manera, por eso es universal. ¿A qué se refiere eso? Que no mentir es una regla válida para todos nosotros. O sea, no solamente, ya, solamente para Deina, no. O solamente para mí, o solamente para Víctor, no. No mentir es una regla para todos nosotros. Profesora, pero si es una regla, entonces no es autónoma. No, si es autónoma. ¿Por qué es autónoma? Porque tú debes hacerlo porque tú mismo te das cuenta o tú misma te das cuenta de que es lo correcto. O sea, no lo estás haciendo porque otro te obliga, lo estás haciendo porque tú te das cuenta de que eso es lo correcto, por eso es autónomo. No porque sea particular, no porque sea subjetivo, no. La moral autónoma, la moral kantiana no es subjetiva, porque, o sea, no es subjetiva en el sentido de que cada uno se pone su moral distinta. Ya yo tengo mis reglas morales, otro tiene su propio código moral, su propia tabla de... No, cada uno se pone la moral o descubre, mejor dicho, los principios morales y se hace caso a sí mismo. O sea, cada uno es su juez, por decirlo así, ¿no? Cada uno, pero todos tenemos las mismas reglas. Deontológica. ¿Es opuesto de qué? Deontológica. ¿Sabes de qué es opuesto? De teleológica, ¿te acuerdas? Es opuesto de teleológico. ¿Por qué? Porque Kant dice,
yo me debo regir por el deber. Yo no debo regirme por las ventajas o desventajas. Aristóteles, ¿por qué dice él que hay que ser virtuoso? Porque el objetivo es ser feliz. Aristóteles te dice, ¿tú quieres ser feliz? Ya, chévere. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que ser virtuoso. Porque si no eres virtuoso, no eres feliz. Ah, ya. Entonces la virtud es un medio. ¿Te das cuenta? La virtud se convierte en un medio. Y Kant dice, no, la virtud no es un medio, es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque aparece este problema. Si tú le das demasiada importancia a la felicidad, como hace Aristóteles, te pregunto, si a ti te preocupa principalmente tu felicidad, ¿siempre vas a actuar bien? Si tú estás preocupado por tu felicidad, ¿siempre vas a actuar bien? No, porque puede ser que en algún momento lo que es correcto choque con tu felicidad, ¿sí o no? Y si tú estás preocupado en tu felicidad, vas a hacer lo incorrecto. Entonces Kant dice, la felicidad no entra en la ética, no debe entrar, porque si yo digo, la felicidad es importante, entonces yo voy a hacer las cosas que me hacen feliz y voy a dejar de lado el deber. Y eso no es ético, eso no es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, llego a tener un gran poder y yo amo, adoro a mi familia, así como Fujimori, ama a su familia, la quiere. Lo correcto, el deber, no es beneficiar a la familia. Pero si yo quiero a mi familia y sé que haciéndole bien a mi familia, apoyando a mi familia, voy a ser feliz y yo prefiero mi felicidad, entonces voy a desviarme de lo correcto, pues. No voy a hacer mi deber, no voy a cumplir con mi deber por querer ser feliz. ¿Te das cuenta? Entonces, Kant dice, no debemos centrarnos en los fines, en mi felicidad, mi bienestar, no. Debemos centrarnos en cumplir con el deber, incluso si el deber va en contra de nuestra felicidad. Así tiene que ser. Y la ética kantiana es formal. ¿Por qué es formal? Ya te expliqué. Porque se centra en el deber ser, no en el ser. Dormir todo el día es rico, es así. Pero está bien que durmamos todo el día porque nos da placer, porque nos gusta. No, no está bien, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, la ética kantiana es formal. ¿Qué es lo opuesto de qué? Material. La moral material o ética material es lo opuesto de la ética formal. Ejemplo de ética material, profesora, el hedonismo. ¿Te acuerdas del hedonismo? ¿Qué dice Epicuro? El placer es el medio para alcanzar la felicidad. Debemos hacer aquello que es placentero. Claro, él habla sobre todo de los placeres intelectuales. Sí, pero es el placer. Y Kant le diría, ¿y por qué el placer? ¿Por qué el placer debe ser lo central? ¿Simplemente porque es placer? ¿Porque es rico? ¿Porque ya pues, no? ¿A todos nos gusta? No, no. Eso es ética material, el hedonismo, la que se centra en el ser. La ética kantiana se centra en el deber ser, lo que tiene que ser hecho, porque es lo correcto. Entonces, fíjate acá está mejor explicado. El imperativo categórico, esto es lo que propone Kant. Kant dice, nosotros debemos actuar en función de una ley moral. ¿Esa ley moral de dónde viene? De mí mismo, de mi razón. Mi razón me dice que mentir es malo. Mi razón me dice que matar es malo. Mi razón me dice que ser egoísta es malo. O sea, mi razón me dice qué está bien y qué está mal. Y esa ley moral que me dicta mi razón es un imperativo categórico. ¿Qué significa imperativo categórico? Que es una orden categórica. Es decir, que no tiene excepción. ¿Es así o es así? No hay otra opción. O sea, no es como muchos piensan, por ejemplo, ¿no? Bueno, mentir está mal, pero en ciertas situaciones podría ser bueno mentir. Ya, entonces ya no es categórico, porque categórico es eso, categórico, ¿sí? Categórico es sí o sí. No es puede ser o en la mayoría, no, no es la mayoría de los casos, es en todos los casos.
No hay excepción a la regla. Es una regla absoluta. Por eso dice, manda y obliga sin ninguna condición. Es decir, no hay excepciones. No hay que, bueno, mentir es malo, pero en este caso podría ser. No. Entonces ya no es categórico, pues. Por eso es sin ninguna condición en todos los casos. Forma, fíjate la forma. Debes hacer A porque debes hacer A. ¿Por qué? Porque es tu deber. Pero, ¿quién me dicta ese deber? Yo mismo. Mi razón me dice. Mi razón me dice que es lo correcto. Entonces, ¿cómo se formula este imperativo categórico? Fíjate, actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Todos. ¿Qué es todos? Universal. La moral kantiana es universal. Actúa como crees que deberían actuar todos. Es decir, ponte a ti mismo, si quieres verlo así para que sea más simple, ponte a ti mismo como ejemplo moral. Imagínate este escenario raro, pero imagínate, que un día tú te levantas y de pronto tú te has vuelto el modelo que todos van a seguir, ¿sí? Te pregunto, ¿no te esforzarías por ser una mejor persona? Imagínate que todos te van a imitar, ¿ya? Imagínate que tienes la oportunidad de cambiar el mundo. Todo eso que te desagrada, que no te gusta, que criticas, la corrupción, los robos, todo eso, imagínate que puede cambiar si es que tú te vuelves el modelo y todos te van a imitar. Imagínate que todos se vuelven como niños y todos te comienzan a imitar solo a ti, ¿sí? Entonces, te pregunto, ¿cómo comenzarías a actuar? ¿No comenzarías a actuar como un modelo? O sea, sabiendo que eres el modelo, dejarías de mentir, supongo. ¿Sí o no? Jamás, pues, se te ocurriría robar. Sería solidario. ¿Para qué? O solidaria. ¿Para qué? Para que todos te imiten, para que todos sean iguales. Porque si tú no eres solidario, nadie es solidario. Si tú mientes, comienzas a mentir, los demás comienzan a mentir. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es lo que plantea Kant. Actúa como crees que deberían actuar todos. Ejemplo simple. En la calle me encuentro una billetera. Acabo de ver una persona voltear por la esquina. Sé que él es el dueño. No veo a nadie a mi alrededor. En ese momento puedo tener un pequeño dilema en mi mente. ¿Devuelvo la billetera o no? Imagínate que estás necesitando el dinero por alguna razón para pagar tu prospecto, examen de admisión. Puede entrarte la duda. ¿Devuelvo o no devuelvo? Ahora, si estás en ese dilema, Kant te diría, actúa como crees que deberían actuar todos. ¿Qué sería lo correcto? ¿Que todos devolvieran lo que no es suyo o que todos se quedaran con lo que no es suyo? ¿Qué es lo correcto? Tú tienes la respuesta, que se devolviera, claro. Tú tienes la respuesta. Fíjate, tú no has ido a leer la Biblia a ver qué dice la Biblia. Tú no has ido a preguntarle a tu mamá, porque no necesitas eso. Tú te das cuenta, porque eres un ser racional, de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero ¿cómo te das cuenta de eso? Te das cuenta por tu racionalidad que es universal. Entonces, todos pensarían lo mismo. O sea, si todos se guiaran por su razón y no por sus deseos, no porque, ay, pero me gustaría comprarme un iPhone con esta plata, ay, no, pero me gustaría comprarme un par de zapatillas con esta plata. No, porque la gente que se queda con ese dinero lo está haciendo pensando en las cosas que quiere él o ella, en sus deseos. Pero si actuaran racionalmente, es decir, si le hicieran caso a su razón y solo a su razón, Kant diría, todos actuaríamos bien. Por eso él considera que es importante guiarnos por nuestra razón, porque nuestra razón nos dicta qué es lo correcto, cuál es nuestro deber moral. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es la segunda formulación del imperativo categórico? Que también es interesante. No consideras a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿te acuerdas en el famoso dilema del tranvía? Muchos decían, desvío el tranvía para que muera uno y se salven cinco. Pregunta, ¿para Kant eso sería válido? ¿Sería correcto? ¿Para Kant? No. ¿Por qué? ¿Por qué no sería correcto? Porque si tú decides desviar el tranvía para que muera solo uno, esa es la idea, ¿no?
Correcto, Mariana. Estás utilizando a esa persona como una cosa, como un objeto de intercambio, ¿sí o no? Porque es una persona, o sea, no estás cambiando papas por camotes, estás sacrificando la vida de una persona. Kant te diría, ¿y quién eres tú para decidir que esa persona muera? Pero es para salvar a 5, para salvar a 10, para salvar a 100, pero es una persona. Y los seres humanos para Kant tienen dignidad. O sea, la vida de un ser humano es valiosa en sí misma por el solo hecho de ser humano. Por lo tanto, un imperativo moral, o sea, una obligación moral es siempre respetar la dignidad de las personas. Ojo, no solamente en este caso, de matar a alguien, no, no solamente en ese caso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo manipulo a alguien para que haga algo que yo quiero? ¿No? Y lo manipulo haciéndole creer que lo quiero, que lo amo, que me interesa. ¿Estaré actuando de manera moral para Kat? Obviamente no, ¿no? Estaría actuando de manera inmoral. ¿Y por qué estaría actuando de manera inmoral? Porque estaría usando a esa persona como si fuera una cosa. No lo estoy respetando, no estoy valorando su dignidad, no lo estoy viendo como un ser humano, lo estoy viendo como un objeto. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso para Kant no es válido, no sería válido pues que tú decidieras matar a una persona para salvar a 50, no, para salvar a 1000 tampoco. ¿Por qué? Porque ahí tú te estás poniendo en la visión del fin. No, pero el fin es bueno. Eso es lo que va a plantear el utilitarismo. El utilitarismo sí se fija en un fin, Kant no, porque Kant dice, no importa el fin, importa la acción en sí mismo. Si tú condicionas la acción y dices, no, pero es para esto, entonces ya estás rompiendo la regla, ¿te das cuenta? Ya estás rompiendo con el deber, que el deber siempre tiene que cumplirse, o sea, es universal, no es particular, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué critica Kant? Lo que propone Kant es el imperativo categórico. ¿Y qué critica Kant? El imperativo hipotético. ¿Y qué es el imperativo hipotético? Lo que estábamos diciendo hace un momento. Cuando tú haces algo pensando en un fin. Entonces, si quieres ir al cielo, tienes que ser un buen chico. Si quieres que te regale tal cosa, tienes que aprobar tu examen. ¿Te das cuenta? Esto es hipotético por el sí. Es un condicional. Te están condicionando. Cuando tú condicionas tu acción, dices, voy a devolver la billetera porque si no me van a meter preso. Voy a hacer este acto de caridad porque necesito el certificado de voluntariado para irme a España con tal beca. Quiero postular a tal beca y necesito esto. Ah, ya. Entonces, no lo estás haciendo por hacer el bien, estás haciendo con una finalidad ulterior. ¿Te das cuenta? Y por último tenemos a John Stuart Mill. Stuart Mill, ¿qué es? Es el máximo representante del utilitarismo. El utilitarismo es una de las corrientes éticas más discutidas, más debatidas, más conocidas. Ahora, el fundador del utilitarismo fue Jeremy Bentham. Sin embargo, el más conocido es Mill. ¿Por qué Mill? Porque el utilitarismo de Mill es más sofisticado, es más fino, es más pensado, más difícil de rebatir. El de Jeremy Bentham es muy hedonista, por decirlo así. Ahora, ¿cuál es el principio del utilitarismo? O sea, ¿cuál es la regla que ellos siguen? La regla es esta. La mejor acción es la que produce la máxima felicidad para el mayor número de individuos posible. Es decir, una acción es buena si procura más bienestar, más felicidad. Cuantas más personas ayudes, a cuantas más personas procures el bien, mejor. ¿Y por qué dice eso? Porque ellos son conscientes de que a veces hay que decidir entre una cosa y la otra. Por eso te decía el dilema del tranvía. Kant diría, no podemos decidir la muerte de una persona. Los utilitaristas dirían, sí, sí se puede. Siempre que sea en beneficio de la mayoría de individuos. Siempre que sea en beneficio social, es lo correcto. Para John Stuart Mill, por ejemplo, no hacer nada sería incorrecto. Dejar que mueran 5 personas sería incorrecto. Porque tu obligación moral es siempre buscar el bien de la mayoría.
ojo, para todo individuo, no solamente para un político, no. Para todas las personas es una obligación buscar el bienestar, la felicidad de la mayoría. Debemos buscar la felicidad general. Esa es una obligación moral de todos. Ojo. ¿Y por qué dice y no la individual? Por si acaso no es que la individual esté mala, está bien, pero si se enfrentan, o sea, si la felicidad de la mayoría está en disputa con mi felicidad, yo debo elegir la felicidad de la mayoría. Pero no necesariamente están en contradicción, ¿no? No necesariamente. Pero en ese caso yo debo preferir el bien de la mayoría. Eso es lo que plantean los utilitaristas. ¿Ya? Bien, vamos a dejarlo ahí para poder compartir el material de práctica y avanzar, aunque sea un poquito. Ya vamos a tratar de avanzar del material de práctica. Ahí les comparto ahorita. ¿Ya se ve? Sí, ¿no? Ya, comenzamos. A ver, dice, al descubrimiento de que el hombre está dotado de razón, sigue para Kant, ahí está, el hombre está dotado, esto es lo principal, recuerda que es un ilustrado Kant, el hombre es un ser racional, ya, sigue para Kant el hecho de que entre los fenómenos del mundo empírico no se observa el deber moral, llamado también obligación, ley moral o imperativo categórico. Fíjate, todos estos son sinónimos. Deber moral, obligación, ley moral o imperativo categórico. ¿Ya? La ley moral o imperativo categórico es una ley de vigencia universal, o sea, válido para todos. Pero no solamente eso, mira, independiente del tiempo, circunstancia e individuos. Es decir, no es relativo. O sea, no es que, pero esto era correcto hace 100 años, pero ahora ya no. No. Para Kant, lo bueno es bueno en todos los casos, en todos los tiempos, en todas las situaciones y para todos. No es que para mí yo lo veo de otra forma, no. Si tú te guías por tu razón, todos vamos a coincidir en ciertos principios. La ley moral es universal, es atemporal, no depende de las circunstancias del contexto. El principio de la moralidad kantiana dice, obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda a la vez servir en todo tiempo como principio de legislación universal. ¿Te acuerdas? Imagínate que eres el modelo del universo, de todos. Según la ética de Kant, la acción es moralmente buena solo si tiene como causa o como fin el deber. Esto es importante. Solo la acción es moralmente buena solo si tiene como causa y como fin el deber. O sea, si yo lo hago porque es lo correcto, no porque estoy viendo que voy a sacar de eso, ¿no? Es decir, si la reacción se realiza por respeto, se realiza por respeto a la ley moral, ojo, no la ley del Estado. Si una acción es realizada por interés de un premio, por algún temor o debido a una alabanza, aun siendo conforme al mandato de la ley norma, no es moral, ya que no procede del deber ni es hecha en razón del deber. Esta parte de la ética del deber de Kant, que enriquece el apriorismo de la razón práctica, es lo que se conoce como rigorismo kantiano. Ojo, rigorismo kantiano. ¿Por qué se le llama rigorismo kantiano? Porque es riguroso. Hay que hacer el deber porque es el deber, punto. A eso se le llama rigorismo kantiano. Entonces, vamos a las preguntas. Pregunta 1. Una acción para que sea moralmente buena debe ser o estar, según Kant, ¿no?
La clave es dado, correcto, realizada por respeto al deber, independiente de incentivos. ¿Sí? Correcto. Esa es la clave. Pregunta 2. A ver, ¿verdadero o falso? 1. Según Kant, una acción es moralmente buena si es realizada por respeto al deber. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. 2. La ética kantiana enfatiza la importancia de actuar de acuerdo con el principio del imperativo categórico. Claro, el imperativo categórico. Claro, actúa por deber. En todos los casos igual. Muy bien. 3. Kant considera que el deber es solo un aspecto secundario que puede ser ignorado si hay incentivos suficientes. Falso. Claro, recontra falso. No, no se puede ignorar el deber. 4. Según Kant, una acción es moralmente buena si está en concordancia con las normas sociales vigentes. Falso, porque no depende del contexto, del país. Recuerda, no tiene nada que ver con lo relativo, lo contextual. Falso. 5. En la ética de Kant, el deber es una construcción social que varía según la cultura y las normas de cada sociedad. Obviamente es falso, porque no es relativo, es universal. No depende de las leyes, de la ciudad, de las costumbres, no. Es la B. Verdadero, verdadero, falso, falso, falso. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a la 3. A ver. En la 3 dice, puesto que toda acción debe apuntar a algún bien final, ¿te acuerdas? Telos. Y dado que el fin general de todas las acciones es la felicidad, ahí está, ética eudemonista, porque eudaimonía es felicidad en griego. Se sigue que el objetivo del arte político es la felicidad. El objetivo del arte político es la felicidad. O sea, la política tiene como meta la felicidad. Pero la felicidad, como hemos visto, es la actividad del alma de acuerdo con la virtud. O sea, no puedes ser feliz si no eres virtuoso. ¿Te acuerdas lo que te dije? De ahí que el arte político deba preocuparse por la virtud y tenga como fin producir no solo hombres buenos, sino también buenos ciudadanos. Y como la felicidad es una actividad y no un estado, se sigue que la felicidad del estado es la actividad del estado en su conjunto y que esa actividad debe estar acorde con la virtud. Ahora bien, la virtud de un estado es la misma que la virtud de sus ciudadanos. La virtud de un estado es la misma que la de sus ciudadanos, ya que está formada por las virtudes. Claro, o sea, no puede haber un estado virtuoso si sus ciudadanos son corruptos, ¿sí? ¿No? Y así como la virtud de un individuo no es solo una cuestión de dotación natural, tampoco lo es la virtud de un estado. Claro, o sea, no es una cuestión de que ya nací así, ¿no? O sea, es una cuestión de educación también. Por lo tanto, está claro que los estados no pueden ser felices por accidente, ni su felicidad, ahí está, ni su felicidad puede ser producto de la casualidad, sino que deben producir virtud en sus ciudadanos mediante la educación y las leyes. Es una cuestión que se trabaja, se hace, ¿no? Pregunta 3. El propósito principal del arte político, desde la perspectiva aristotélica, es, ¿cuál es el propósito principal del arte político? Correcto, casa, fomentar la virtud en los ciudadanos como medio para alcanzar la felicidad estatal. Correcto. 4. Indique las afirmaciones correctas tomando en cuenta el texto de Aristóteles. A ver, te dejo a ti para que lo leas tranquilo, ¿ya? O tranquila, y me avisas. ¿La 1 es correcto? ¿Correcta? Sí, la 1 sí, correcto. 2.
¿Correcto o no? 2 también es correcta. 3. 3 es falso, correcto, porque dice, la felicidad no es un estado que se busca, no, la felicidad sí se busca como fin último. 4, ¿correcto o no? Falso. Y la 5, la 5 sí es correcta. La 5 sí es correcta. La felicidad del Estado se entiende como la actividad del Estado en su conjunto, la cual debe estar acorde con la virtud, que es el máximo bien al que deben aspirar los ciudadanos. Eso sí es correcto. La clave es elefante, ¿correcto? Ya. Pregunta 4, perdón, pregunta 5. En un banco del parque, María y Juan charlan sobre ética. María plantea, ¿no crees que nuestras acciones morales podrían ser simplemente medios para alcanzar fines? Juan, con un enfoque kantiano, responde, según Kant, la moralidad radica en el deber, no en las consecuencias. María duda, pero ¿cómo podemos decidir lo correcto sin considerar las consecuencias? Juan explica, para Kant la moralidad exige actuar por deber y respeto hacia los demás, independientemente de las consecuencias. María siente reflexionando sobre la ética. Ya. La posición ética que muestra María al iniciar el diálogo puede ser calificada como o de. O sea, cuando María dice, ¿no crees que nuestras acciones morales podrían ser simplemente medios para alcanzar fines? A esto se refiere, ¿sí? ¿Qué tipo de perspectiva ética estaría asumiendo María? Piénsalo bien, ¿ah? A ver, deontología kantiana no puede ser, ¿sí o no? Eso descartado, ¿sí o no? Eso no puede ser, ya. ¿Qué más? Utilitarismo hedonista podría ser. Instrumentalista. Ética contractualista basada en acuerdos sociales para determinar acuerdos sociales, pero ya de entender que tiene que ver con los acuerdos sociales. No, 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 porque ella dice acciones morales podrían simplemente ser medios para alcanzar fines. ¿Cuál será? Ya. A ver, tengo sus claves para decirles, pues, a ver, cuáles pueden ser, cuáles no. A ver, Deina me dice la A o la E. Mm, A ver, pero cuando dice, ¿no crees que nuestras acciones podrían ser simplemente medios para alcanzar fines? O sea, nuestras acciones como seres humanos, ¿no? No está mostrando algo social, porque yo puedo decir eso de manera individual, personal, ¿o no? La A no es, ¿sabes por qué? Porque no hay algo de hedonista. O sea, en lo que ella plantea no hay hedonismo. O sea, decir nuestras acciones están guiadas por el placer o deben ser hechas para conseguir el placer o conseguir cosas que nos gustan, ahí sería hedonista. Pero no es hedonista porque no se menciona el placer para nada. No puede ser de ontología kantiana tampoco, contractualista tampoco, utilitarista interpersonales tampoco porque no se habla de lo social. Es la C, instrumentalista, porque implica que las acciones morales podrían ser vistas como medio para lograr ciertos objetivos o resultados deseados. Claro, es instrumentalista porque estás viendo la acción como un medio, como un instrumento para conseguir algo. Eso es lo central del comentario de María, ¿no? Bueno, de la pregunta de María, ¿no? Es la C, es la C. Bien, chicos, a ver, les voy a dictar las claves de las preguntitas que faltan para que puedan ir a su cena, a su break, ¿ya? La 6, la clave es dado, dado. 7, casa. 8, casa. 9, ¿No tienes hambre?
Casa. Cómete un platanito aunque sea, ¿y azul? 10, árbol, ¿ya? Árbol. 11, dado. 11, dado. Y 12, barco. 12, barco. ¿Sí? ¿Lograron anotar? ¿Ya? Ya, chicos, vayan a comer, que van a estar con hambre. Ya nos vemos la próxima semana, ¿ya? Si tienen preguntas o algo, me avisan. Ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Chao, chicos. Cuídense. Vayan a alimentarse, vayan. Que Dios nos ayude. Chao, chicos. Chao, chao.